despejamos para acá o despejamos para Y, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a ver, vamos a despejar para acá. Si despejamos para acá nos queda el 5 arriba y el 3 abajo, porque este 3 pasa a dividir, pasa acá abajo. Entonces nos queda que K es igual a negativo 5 tercios. Y Y nos queda entonces que Y es igual a negativo 5 tercios X. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que acá encontramos que K, esta misma K de aquí, es igual a negativo 5 tercios X. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió eso? Es un simple despeje. La relación es Y igual a negativo 5 tercios K y la constante es negativo 5 tercios. Nada más vamos a despejar. Eso es lo único que hay que hacer, bueno, despejar. Daniela, su cámara, sé que acaba de ingresar, pero necesito su cámara encendida. Emily, regrese a la aplicación. A ver, ¿quién tiene la cámara apagada? Ok, y eso es lo que hay que hacer. Ahora veamos acá más abajo. Veamos otro ejemplo. Este ya es un problema. ¿Cuál es la diferencia del anterior con este? Que en este tiene un enunciado. Un enunciado viene así en palabras. Y al final me piden encontrar algo. Pero para eso tengo que saber identificar los datos que me dan. Entonces leamos el ejemplo, leamos el ejercicio. Dice, el largo de extensión de un resorte y su peso son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que sean directamente proporcionales. Que voy a usar la fórmula Y igual a K por X. Eso significa que sean directamente proporcionales. Esta fórmula. Ahora, nos dice también que un resorte se extiende 8 centímetros. Cuando se cuelga un peso de 40 kilogramos, ¿verdad? Y nos piden, inciso A, expresar la relación entre el largo y la extensión. Solamente eso. Ese es el inciso A. Inciso B, ¿cuánto pesa un objeto si el resorte se extiende 24 centímetros? Inciso C, ¿cuántos centímetros se extiende el resorte si se cuelga un peso de 50 gramos? ¿Verdad? Entonces empezamos con uno de 40, después nos pide uno de 50, pero también nos pide cuánto pesa si el resorte se extiende 24 centímetros. ¿Bien? Vamos a plantearlo primero. Lo primero es plantearlo. Hacer un dibujo ayuda bastante. Entonces, viendo ese dibujo que nosotros tenemos ahí de esos resortes, podemos entender mejor el problema. Vamos a ver acá, dice K por X. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Ahora, K es igual a Y sobre X, sí. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. ¿De dónde viene eso? De aquí, de despejar de esta fórmula, de despejar para K. ¿Por qué nos quedaría Y sobre X igual a K? Aquí. Entonces, si eso es así, nosotros sabemos que Y, ¿quién es? Y es la medida en centímetros, 8. K, ¿qué es? K es el peso, 40 kilogramos. Entonces, nosotros al sustituir tenemos que es 8 sobre 40 y al simplificar, ¿qué significa simplificar? Sacar mitad de 8, mitad de 40. Al final llegamos que K es igual a un quinto, ¿verdad? Y por lo tanto podemos nosotros plantear la relación Y igual a un quinto por K. ¿Por qué? Porque estamos usando esta fórmula de aquí, ¿verdad? Bien, entonces ya encontramos el inciso A. Un quinto por X es la relación buscada. Ahora me dice, ¿cuánto pesa un objeto si el resorte se extiende 24 centímetros? Recuerden que Y, ¿qué es? Es la cantidad que se estira. X, ¿qué es? Es el peso. Y es la cantidad en centímetros. X es la cantidad en kilogramos. En gramos es aquí. En gramos
porque estamos hablando de peso, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de peso. Si nosotros hacemos eso, entonces acá nos queda 24 igual a 1/5 por X. Despejo esa fórmula y nos queda que X es igual a 120 gramos. Entonces, para que esto se estire 24 centímetros, entonces el peso tiene que ser de 120 gramos, ¿verdad? Entonces el despeje está aquí, este 5 lo paso a multiplicar y X por 1X, por eso aquí va una sola X, y 5 por 24, 120, por eso aquí va 120. Entonces, ¿cuánto tiene que pesar? Algo para que ese resorte se estire 24 centímetros tiene que pesar 120 gramos. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C, ¿qué nos pide? En el inciso C lo que nos pide es ¿cuántos centímetros se extiende el resorte si se cuelga un peso de 50 gramos? Ahora me pide Y. Me da el peso, pero me pide Y. Entonces ya hay una fórmula para Y que es igual a K por X. Entonces, Y es igual a 1/5 por 60, porque me dice 60. Entonces es igual a 12 centímetros. ¿Cuánto se extiende? Se extiende 12 centímetros, ¿verdad? Y así de sencillo. Así es la aplicación de la única fórmula que tenemos para poder resolver ese problema. Importante, ojo con esta parte, siempre traten de leerla, siempre traten de subrayarla y en su libro o en su cuaderno. Dice, importante, cuando X y Y son directamente proporcionales, la relación o fórmula es Y igual a K por X. Se cumple aun cuando uno o ambos de los valores de X y Y son negativos. Si se desea calcular rápidamente la constante de proporcionalidad K, en este tipo de proporcionalidad, basta dividir el valor de Y entre el valor de X, o sea, K igual a Y sobre X. Los problemas de proporcionalidad se pueden resolver utilizando las proporciones y sus propiedades, conociendo previamente si es variación directa o variación inversa. Ahora, la relación directamente proporcional Y igual a K por X se puede presentar gráficamente, haciendo el uso de ejes cartesianos que usted ya conoce en cursos anteriores, del cual se hará un breve repaso. Entonces, mi única tarea que ustedes tenían para hoy era leer esa parte del plano cartesiano. Entonces, como ustedes ya lo hicieron, entonces voy a preguntar. ¿Enciendan su cámara o lo saco de clase? Scarlett y Marvin. Buenas tardes. Ok, vuelvo a decir, enciendan su cámara o lo saco de clase. Marvin. Scarlett. Ok. Ok. Se fue Scarlett, vamos a ver quién más. Y se va a ir Marvin también. Ok. Ligny también no hizo caso, entonces nos vemos en sala de espera. Ok, veamos entonces. ¿Qué es el plano cartesiano? Daniela, ayúdeme a leer, por favor. ¿Qué es el plano cartesiano? Son dos rectas perpendiculares que se cortan con el punto O llamado origen. La recta horizontal se llama eje X o eje de las abscisas columnas y la vertical se llama eje Y o eje de las ordenadas filas. Las cuatro partes se llaman cuadrantes K1, Q1, Q2, Q3, Q4. La recta A. Hasta ahí, Daniela, hasta ahí, gracias. Bien, ahí se lee eje X o eje Y, así. Y también esas son las representaciones, Q1, Q2, Q3 y Q4. Cuando nosotros veamos eso, podemos entender que se lee cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, ¿verdad?
Bien. Vamos a ver. Lixi Amaya, ayúdenme con el segundo párrafo, por favor. La letra A está ubicada en el punto 2, la letra B en el punto 1 y 5, la letra E en 2 y 3, la O en 0, la F en 4, la D en 3, 1, A. Los números que forman las parejas se le llaman coordenadas del punto. Ok, gracias, Lixi. Veamos entonces. Este plano cartesiano nos sirve a nosotros ¿para qué? Este plano cartesiano nos sirve para nosotros para localizar puntos en el espacio. Suponga usted que usted tiene en la pared que usted tiene enfrente, y hay un punto. Usted localiza un punto, ahí puede ser que esté pegada una foto, puede ser que esté puesto un cuadro, pero usted quiere localizar ese cuadro. Entonces, usted hace un plano cartesiano para saber exactamente a dónde va a ser su referencia. Puede ser que usted lo mida desde el piso, lo mida desde la puerta, lo mida desde el techo, entonces esa va a ser su referencia. Ese va a ser a usted de dónde a dónde se mide. En este caso, nosotros vamos a usar un eje de referencia que se llama plano cartesiano. Y ese plano cartesiano va a tener dos. Entonces, si ustedes se fijan acá, acá tiene unas medidas, ¿verdad? Dice que el punto A está en 2,2. El primer número siempre va a ser del eje X. El eje X es este de aquí. Este es el eje X. Y el segundo número va a ser para el eje Y. Este de aquí, este va a ser el eje Y. Entonces, me dice que va a tener coordenadas. Y esas se llaman coordenadas del punto. Entonces, vamos a ir al punto 2,2. ¿Por qué 2? Porque aquí es 2 para X y es 2 para Y. Aquí. Si ustedes lo ven acá, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5, aquí es 6 y así sucesivamente. ¿Verdad? Igual acá. Solo que aquí iría negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 hasta el infinito. Y acá para Y iría aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y para abajo, en el eje Y sería negativo 1, negativo 2, negativo 3 y negativo 4 hasta el infinito. Entonces, así sería como nosotros representamos un punto en el espacio mediante un eje de coordenadas. Pregunta, ¿ustedes ya sabían esto? No. ¿No? Ok. Entonces, el eje de coordenadas es esto y nos sirve para eso. Entonces aquí aprendimos ya tres conceptos. Eje X, eje Y. Aprendimos lo de los cuadrantes. Este espacio de aquí, todo este espacio de acá es el primer cuadrante. Todo esto que ustedes pueden localizar acá es el primer cuadrante. Este espacio de acá sería el segundo cuadrante. Este otro espacio de aquí sería el tercer cuadrante. Y este espacio de acá sería el cuarto cuadrante. Este de acá sería el cuarto cuadrante. Entonces tenemos 4 cuadrantes. Primero, segundo y tercer cuadrante. Y aquí vienen marcados. Ahora, fíjense en algo. Fíjense en esta información que trae esto acá. En el primer cuadrante, X y Y son positivos. No llevan ningún signo. Entonces, X y Y son positivos. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. ¿Verdad? Esto siempre manéjenlo, por favor. Esto siempre tenganlo en mente porque es algo que les va a servir después para poder localizar puntos que solo le van a dar el punto, solo le van a dar las coordenadas. Imagínense que le digan a usted, dibuje el punto negativo 2,5 y usted lo pone en el primer cuadrante. No iría en el primer cuadrante. Negativo 2,5 iría en el segundo cuadrante. ¿Verdad? Porque ahí la X es negativa y la Y es positiva. Entonces, negativo 2,5 iría en el segundo cuadrante. Ahora veamos. Leandro, lea el tercer párrafo, por favor.
Un punto en el plano se representa con una pareja de números encerrados en paréntesis y en el cual el primer número corresponde siempre a la columna o eje de las X y la segunda a la fila o eje de las Y. Cada Correcto. uno se identifica con... Eso sí no lo sé leer, profe. Sí. El tercer párrafo, muy bien, lo leyó muy bien. Entonces dice que se representan con una pareja de números. El primer número es para X y el segundo número siempre va a ser para Y, ¿verdad? Ahora, en esta parte de acá lo que le explica es lo siguiente. Dice, en el cuadrante 1, así se lee Q1, en el cuadrante 1 se identifica como cuadrante 1, X y Y. Era lo que les decía, que la X es positiva y la Y es negativa. En el cuadrante 2, acá en el cuadrante 2, la X es negativa y la Y es positiva. Emily, regrese a la aplicación, por favor. Y en el cuadrante 3, X es negativa y Y es negativa. Ambas son negativas. Y en el cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces lo podemos ver acá. Cuando en las X van hacia la derecha, siempre la X va a ser positiva. Cuando van a la izquierda van a ser negativas. En Y, cuando va para arriba es positiva y cuando va para abajo es negativa. Entonces veamos este caso. Dice, la pareja ordenada B1,5 es diferente a la pareja ordenada C 5,1. Observe los puntos B y C en este plano cartesiano. Aquí. B está aquí, ¿verdad? Es 1,5. 1 para X, 5 para Y. Quedaría acá arriba. Y C es 5 para X, 1 para Y. Quedaría acá abajo. ¿Verdad? Entonces ahí está la diferencia. Ahora, ¿por qué estamos volviendo a ver el plano cartesiano? Porque como decía arriba, nosotros podemos representar todo eso que nosotros vimos de la proporcionalidad directa o indirecta, lo podemos representar en una gráfica, en un plano cartesiano. Pero antes que de eso vamos a hacer esta parte. Dice, ¿en qué cuadrante estará una pareja ordenada cuyas coordenadas son? Y la primera es negativo 10,3. ¿En cuál estará? ¿Primero, segundo o tercer cuadrante? ¿Qué dicen ustedes? Katie. Está en el primero y esta vez, por favor, no se vaya a salir. Cada vez que le pregunto algo se sale. Esta vez no se salga. El punto A, ¿en cuál está? ¿En el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4? En el cuadrante 1. En el cuadrante 1. Bien. En realidad no, está en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque en el cuadrante 2 la X es negativa y la Y es positiva. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Negativo 10 y 3. X es negativa, la Y es positiva. Entonces este estaría en el cuadrante 2. Y tengo que escribir acá Q sub 3. Aquí. Bien. Juan David, dígame. El punto B estaría en qué cuadrante? ¿Cuadrante 1, 2, 3 o 4? El 4, profe. En el 4. No estaría en el 4. En el 3. En el 3, profe. En el 3 dicen ustedes. Ok, recuerde que para que eso ocurra, X tiene que ser positiva y Y negativa. Ocurre en el cuadrante 4. ¿Sí? Ocurre en el cuadrante 4. El C, Emerson. Vamos a ver, Emerson. El punto C, ¿a dónde estuviera? ¿En qué cuadrante? En el 2. Donde ambos son positivos. ¿En cuál ocurre? En el cuadrante 1. En el 1. Correcto, en el 1. Solo en el 1 los dos son positivos. Ahora vamos a ver. Hillary. ¿A dónde estaría el punto D? ¿En qué cuadrante? Es negativo 5, negativo 3. En el cuadrante 3. En el cuadrante 3, correcto. Porque en el cuadrante 3 ambos son negativos. Vean, aquí lo dice. En el cuadrante 3, negativo X, negativo Y. Ambos son negativos. Ashley Funes,
Dígame. El punto P, ¿en qué cuadrante estuviera? Es 0,3. Cuadrante 1. Cuadrante 1, sí. En el 1. Aunque ahí hay que diferenciar algo, ¿verdad? Aunque hay que diferenciar algo. ¿Qué hay que diferenciar ahí? Como es 0,3, no hay un valor para X, es 0, ¿verdad? Pero si hay un valor para Y, 0,3 estaría acá. En realidad no está en ningún cuadrante, está sobre el eje. Puedo decir que está en el cuadrante 1, pero también puedo decir que está en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque en el cuadrante 1 Y es positiva y en el cuadrante 2 también Y es positiva. Entonces, para evitar eso, de no decir en cuál está, entonces puedo decir que está nada más en el eje Y, ¿verdad? Nada más está en el eje Y. Bien, Carlos Aguilar, dígame en qué cuadrante estaría negativo 3,0, o sea, el punto R. En el 2. Carlos. Carlos, ¿en qué cuadrante estaría? ¿No se oye, Carlos? ¿O no quiere oír? Ya reaccionó. Encienda su micrófono, no lo escucho. Profe, que creo que no le funciona. ¿El micrófono? ¿O Sí. el audio? Entonces la vamos a pasar a Emily. Emily Herrera. Dígame en qué cuadrante o en qué eje estaría el punto R, porque ahora lo vamos a poner en los ejes también. El punto negativo 3,0. En el 2. En el 2. Ajá. Estaría aquí, ¿verdad? Negativo 3,0. Solo que no puedo decir que está en ninguno. Ocurre lo mismo que con el anterior. Entonces negativo 3 estaría aquí. Pero no, en realidad no está en ninguno de los cuadrantes. Está sobre el eje X. Entonces yo puedo escribir ahí que está en el eje X negativo. Para ser más específico. Está en el eje X negativo. Y vamos a ver quién sigue. Shirley. Dígame dónde está el punto S. ¿Cuál, profe? S, el punto S. En el cuadrante 4. En el cuadrante 4, no. Puedo decir que está sobre el eje Y negativo. Porque está sobre un eje. Cuando va un 0 ahí, significa que ese punto está sobre un eje. No importa en cuál posición, siempre puedo decir que está sobre un eje. Entonces puedo decir que está sobre el eje Y negativo. Nazaret, dígame dónde está el punto T. Cuadrante 2. ¿A dónde estaría? Ya como llevo un 0, entonces inmediatamente sé que está sobre un eje. ¿En cuál eje está? ¿En el eje X o en el eje Y? Aquí. Está en el eje X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es 0,4. 0,4, ¿a dónde estaría? Perdón, 4,0. Sería 4 para X, 0 para Y. Sería aquí. Ese es el punto. Lo vamos a hacer de otro color. Este sería el punto. 4,0. Aquí. Exactamente aquí. Bien, y el último punto es el punto 0,0. ¿A dónde ocurre eso? Cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Solo hay un punto donde eso ocurre. ¿Y dónde es? Aquí, en el medio. Donde se cruzan los dos ejes. Aquí. Este es el punto 0,0. Entonces, ese punto tiene un nombre especial. Ese punto se llama origen. ¿Verdad? Ese punto se llama origen. Bien, vamos a ver el otro entonces. Vamos, y de nuevo, esto tiene una razón de ser. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Y es por una razón. Y es la siguiente.
Dice, con lo estudiado y repasado hasta aquí, ya se está en condiciones de representar gráficamente una relación de proporcionalidad directa en X y Y. En cada caso, completar la tabla y trazar la gráfica de la relación de proporcionalidad directa entre X y Y, dada por la relación Y igual a 2X. Esta es la relación, ¿verdad? K es 2 y Y es igual a 2X. Nos dice que lo haga cuando X vale negativo 3, cuando X vale negativo 2, cuando X vale negativo 1, cuando X vale 0, cuando X vale 1 y cuando X vale 2. ¿Verdad? Entonces nos pide eso. ¿Cómo construimos la tabla? Así de sencillo, ¿verdad? Cuando X vale negativo 3, ¿qué hago? Multiplico 2 por negativo 3. ¿Cuánto es 2 por negativo 3? Negativo 6. ¿Cuánto es 2? Porque aquí nosotros decimos que Y es igual a 2X. Entonces, cualquier valor que tome X lo multiplico por 2 y ese me va a dar el valor de Y. De nuevo, cualquier valor que tome X yo lo multiplico por 2 y ese me va a dar el valor de Y. ¿Por qué por 2? Por esta fórmula de aquí. Si yo no tuviera esa fórmula de ahí, entonces me tendrían que dar, me la tienen que dar a fuerza. Siempre, siempre me la tienen que dar. Si no me la dan, significa que falta algo. Que el ejercicio todavía no está completo, que todavía falta algo. Entonces es negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2 para X. Entonces para Y sería negativo 6, negativo 4, negativo 2, 0, 2 y 4. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos lo multiplico por 2. Entonces, después de eso, ¿qué viene? Después de eso yo tengo que graficar, porque ahí me dice que lo grafique. Entonces, ¿cómo lo grafico? Lo grafico así. ¿Verdad? El primer punto es negativo 3,6. Ese es el primer punto. Negativo 3,6. Entonces, si es negativo 3,6, tiene que comenzar acá abajo. Es negativo 3 para X, que es este de aquí. Negativo 3 para X y negativo 6 para Y, acá. Así se grafican esos puntos. Negativo 3 para X, dibujo una línea para abajo y negativo 6 para Y. ¿Por qué para abajo? Porque yo sé que Y está abajo, es negativo 6. Entonces, negativo 3 para X, negativo 6 para Y. Ahora voy con el otro punto. ¿El otro punto cuál es? El otro punto es negativo 2, negativo 4. Negativo 2, negativo 4. Entonces hago negativo 2 para X, acá. Negativo 4 para Y, acá. Y el siguiente punto, negativo 1 para X, negativo 2 para Y. Aquí, negativo 1 para X, negativo 2 para Y. El otro punto es 0,0, va ahí, no hay que hacer nada más. Y el otro es 1,2, 1 para X, 2 para Y, acá. Y el que sigue, 2 para X, 4 para Y, 2 para X. Lo hago hacia arriba, ¿por qué? Porque yo sé que la Y es positiva, o sea, el 4 es positivo, entonces tengo que dibujarlo para arriba, no para abajo. Y ahí está. Y ahí dibujé yo los puntos. ¿Verdad? No es necesario incluso dibujar esa línea recta. Con que yo dibuje los puntos suficiente, porque eso es lo que me está pidiendo que grafique. Y igual a 2X. Esa recta que nosotros hacemos acá, solo es para identificarlo, ¿no? Para que se vea bien el dibujo. Pregunta, ¿se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, veamos. Profe, yo no tanto, profe. Ok, vamos a ver con este ejercicio. Vamos a ver. Dice, Y igual a negativo X y X igual a negativo 3, negativo 2, 1, 0 y 2. Entonces, la relación que me dan a mí es esta. Esto siempre me lo van a dar, ¿verdad? Y igual a negativo X. Esa es la relación que me dan. Entonces, yo sé que para cualquier valor de X, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle nada más el signo. Si X es negativo 3, Y es 3. Si X es negativo 1, Y es 2.
Si X es 1, Y es negativo 1. Si X es 0, Y es 0. Si X es 2, Y es negativo 2. Lo único que hago es cambiarle de signo. ¿Por qué? Por esta relación de acá. Esta relación acá me dice qué hacer. ¿Verdad? Entonces, tengo que fijarme siempre en eso. Ahora viene la gráfica. Cuando X vale negativo 3, Y vale 3. Entonces, aquí hago negativo 3, acá, y Y vale 3, aquí. Entonces, ahí se intersectaría. Cuando X vale negativo 2, iría acá, y Y vale 2, y aquí. ¿Verdad? Entonces, donde se intersectan. Cuando X vale 1, Y vale negativo 1, iría para acá abajo. Cuando X vale 0, Y vale 0, aquí, en el punto de origen. Cuando X vale 2, Y vale negativo 2. Entonces ahí voy graficando todos los puntos y por último tengo que unirlos mediante ¿qué? Mediante una línea recta. ¿Verdad? Mediante una línea recta. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir haciendo ejercicios de estos y vamos a seguir haciendo ejercicios de la guía. ¿Verdad? Porque aquí ya viene la guía. Veamos esta parte. Nos dice, escribir la razón entre las siguientes cantidades. Primero como una fracción y después como una expresión decimal. ¿Verdad? Por ejemplo, 2 y 5. Para esto tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada, que es una razón. Una razón nosotros la podemos expresar así. La podemos expresar como 2 entre 5 y le damos un igual, dividimos 2 entre 5 o también lo podemos expresar así, decir 2 es a 5. Cualquiera de las dos son válidas. Pero 2 entre 5, ¿cuánto es 2 entre 5? 2 días. ¿Cuánto es 2 entre 5? No 5 entre 2, sino 2 entre 5. ¿Recuerdan cómo hacer esa división? Dividir 2 entre 5. 0.4. 0.4, correcto. Entonces este es 0.4. Entonces, ¿qué me está pidiendo acá? Escribir la razón de las siguientes cantidades como una fracción y como una expresión decimal. Entonces, voy a escribir este número y voy a escribir este número. Los dos, ambos, porque son los que me está pidiendo. Y así se hace el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así se hacen esos 9 ejercicios. ¿Cuáles serían los más complicados, creo yo? Los que llevan fracciones y los que llevan decimales. Por ejemplo, el 5. Dice 5 cuartos, perdón, 3 cuartos y 6 cuartos. ¿Cómo hago eso? Bien, tengo que dividir porque tengo que expresarlo como una división. Entonces, 3 cuartos entre 6 cuartos. ¿Cómo divido fracciones? Para dividir fracciones solo tengo que multiplicar los extremos y multiplicar los medios. 3 por 4, 12. 4 por 6, 24. Tengo que simplificar esto y al final nos queda 1 sobre 2. Y esa es la expresión fraccionaria y la expresión decimal sería 0.5, porque 1 entre 2, 0.5. Bien, regresamos acá porque se me está acabando el tiempo. Voy a pasar lista. Profe, yo ya no se pudo meter porque le estaba fallando el internet y como está donde el papá no está aquí en la casa. Ah, ok. Y incluso saqué algunos de la clase porque tenían la cámara apagada. Emerson fue uno de ellos. Y Daniela creo que también la voy a tener que sacar porque me apagó la cámara. Voy a pasar lista. Hilary, Ashley, Lixi, Emily, Nazareth, Juan David, Dara, Mia, Katie, Shirley y Daniela. Como les digo, yo estoy siguiendo instrucciones. Me dijeron, alumno que tenga apagada la cámara, sáquelo de clases y lo